Pasaron las elecciones, no las primarias, sino la general. La general en ATE, quiero decir, hay un triunfador, que es el hombre que va a charlar con nosotros, Walter Cravero, que logró consolidar esa propuesta de trasvasamiento generacional, dicho por él y otros compañeros y compañeras, con una impugnación que presentó Alicia Maynar, que fue rechazada por la Junta y ya, sí, definitivamente es el secretario general hoy y tendrá un mandato de 4 años más. Walter, así que primero, más que felicitarte, te diré qué buen trabajo en el escenario actual de esquilamiento del salario y de los trabajadores y probablemente lo que venga. A veces las historias las escriben quienes están transitándola y no saben cuál es la pluma, pero se está haciendo. ¿Cómo se preparan ustedes para este momento? ¿No se anuncian bonos? Te hago todo un combo y después arrancamos por donde quieras. Bonos, que claro, a nivel nacional puede decir Massa, que además el candidato a presidente de Unión por la Patria, lo pago, pero ya aclaró que en provincia y municipio se hagan cargo quienes se tienen que hacer cargo. Entonces, yo no sé cuál es la salida. Sí quisiera que me digas, Walter, ¿cómo van a transitar ustedes este momento? Bueno, en principio, en referencia a las elecciones, creo que sí, creo que es una elección casi histórica, de carácter histórico. Terminó un ciclo, ¿querés que lo diga yo? Bueno, lo digo yo, dale. Terminó un ciclo. No, iba a ser por ahí un análisis, la cantidad de participación que ha elevado, y la seccional, digamos, antes era Moreno-Merlo, hasta el 2015 fue así, con lo cual comprendía 2 distritos y había un caudal de afiliados y afiliadas, más que nada siempre con mayor desarrollo en Moreno. Hoy solamente la seccional Moreno, hemos tenido un padrón donde se ve ese crecimiento que nosotros decíamos que acá no había un gremio quieto, sino un gremio atravesando un montón de turbulencias y más que nada por ahí, como bien lo caracterizás en la Municipalidad de Moreno, con un montón de cuestiones que venimos padeciendo. ¿Votó el 50% del padrón? Votó el 50, un poquito más, 50% promedio del padrón. Sí. Siempre la participación va en torno a un 40, 45, sí. Pero en términos de cantidad de votantes hemos elevado muchísimo la vara de lo que fue el 2019, donde se habían expresado 830, 840 trabajadores y trabajadoras afiliados. Hoy estamos hablando de casi 1.100 compañeros y compañeras que fueron a las urnas. Digo, ese es uno de los puntos que marco. Marcás ese punto. Después el que marca Maynar, la lista verde y roja, ¿no? Es fraude, básicamente, ¿no? Porque plantea esto de padrones alterados, afiliados que estaban en los 2 padrones. Bueno, vos lo sabés mejor que yo, pero también sobre eso, ¿qué representó? ¿Qué crees que estaba diciendo Maynar llevando la impugnación a la Junta Electoral, que después rechazó cada uno de los puntos y te da la victoria a vos como cabeza de esa propuesta? Sí, yo entiendo que quizás es muy difícil a veces digerir los resultados, más que nada cuando no son los que uno espera. Digamos, no era el mismo clima previo al cuento de votos que cuando se terminó de contar la última urna. Presencia de todas las listas, presencia de un veedor del Ministerio de Trabajo y se contó voto a voto y hasta inclusive la Junta Electoral, que la componían compañeros que vienen de mucho tiempo, con lo cual no había ningún tipo de preferencia ni nada, sino que había realmente... Hay que contar los votos. Una distancia y contar los votos con los criterios que utilizó la Junta, que obviamente no lo hizo como local, sino en base al instructivo electoral, el reglamento electoral que dictamina la Junta Electoral Nacional. Todo eso fue cumplimentado, el veedor se quedó, digamos, en una... También parte de la historia es la elección récord, que terminamos a las 8 de la mañana. Fue a las 8 de la mañana el otro día. El otro día, o sea, sí. Duró más de 30 horas la elección en sí mismo y el veedor se quedó hasta el final y redactó su propia acta con los resultados del escrutinio definitivo, así que no solamente lo que emana nuestra Junta Electoral local, sino inclusive lo que el Ministerio de Trabajo convalidó en la presencia desde el inicio del comicio hasta el cierre con el escrutinio definitivo. Cuando te decía, Walter, fin de ciclo, tal vez esa es la resistencia. Y no es achacar nada a nadie, ni denostar a nadie, ni descalificar a nadie, sino solamente decir que si durante 20 años, un poco más, la conducción fue Alicia, que ha hecho mucho por ATE, bueno, hay epílogos, hay finales, ¿no? Te va a llegar a vos también, en su momento. Hay que ver cómo resolver esa instancia, pero hay que entender que es así, ¿no? Si no, después estamos en instancia de dañar más que de construir. No hablo de Alicia Maynar, hablo muy en general, y si querés podría hacer cuestiones muy particulares, que no aceptamos los finales. Bueno, eso habla también de una caracterización del momento en donde una estructura parece propia
de una orga, más que del afiliado, más que del pueblo, se volvió como propiedad privada. Por momentos suena así. Yo creo que el sentido de pertenencia, que el transitar tanto tiempo y hacer propia la organización está muy bueno. Hacer propia en el sentido de defenderla a regañadientes ante cualquier embate. La organización, institución, sí, estoy de acuerdo. ¿No? Sí. Ahora, obviamente, me parece que el hilo delgado de eso es no entender que es la organización. Y por que encima de los hombres y las mujeres. Por supuesto, por encima de cualquier tipo de también pretensión personal, como Okay. y lo estoy diciendo sin ningún tipo de juicio de valor, sino que sí, hablo claro. en términos generales, con lo cual lo que puede explicar ciertas actitudes. Más allá de eso, el tema del cierre de un ciclo para iniciar uno nuevo, una nueva etapa, no habla de tirar a nadie por la ventana, eso siempre fue nuestra expresión, sino que poder construir el puente generacional de aquellos que construyeron el sindicato y quienes venimos a transitarlo y quienes van a sucedernos, con lo cual somos un instrumento más de la organización, estamos circunstancialmente en los cargos que nos tocan y que nos eligen, con lo cual, así como cuando nos eligen para conducir, también cuando dejan de elegirnos, creo que la mejor actitud es saber cómo seguir construyendo, cómo seguir aportando del lugar donde nos toca, de acuerdo a lo que los afiliados y afiliadas, o sea, las y los trabajadores eligen en las urnas. Eso es hacerse cargo de lo que es la democracia, hacerse cargo de los resultados. Así que entendemos que por eso digo, es un tiempo histórico en el momento histórico que estamos viviendo, un momento de mucha crisis y mucha complejidad, en donde creo que hay que ser muy quirúrgico, hay que ser muy preciso, hay que saber también dirigir a quién, dirigir los mensajes a propios extraños, como dice un compañero de la provincia, y también obviamente estar a la altura de las circunstancias. Es un momento muy difícil en la política, en donde la organización tiene que estar lo más intacta posible para poder dar todas las batallas que vienen muy de carita de cerca, muy de cerca, ya digamos en este tiempo con lo que vos hablabas, esta cuestión de anuncios nacionales para tratar de hacer un paliativo a una parte, una porción del conjunto de la sociedad, pero donde si bien a los trabajadores del sector privado es una ayuda, es un pequeño salvavidas, es un paliativo, son 5,5 millones, es mucho más que la cantidad de estatales de todo el país, de todas las jurisdicciones. Es bastante más que eso, no hay más de 4 millones de trabajadores estatales en todo el país, con lo cual tamaño anuncio por una parte que no contemple a las y los estatales, al menos en decir cuál va a ser el plan de contingencia que va a desarrollar el gobierno nacional para asistir a las provincias y a las municipalidades. Bueno, vos sabés que lo leíste, Walter, hay un tope, creo que son 400.000 pesos en neto, ¿no? Por eso es un tope. Cuando se conozca el dato de la inflación de agosto con la devaluación oficial del 22%, bueno, yo me quedé corto diciendo que los municipales iban a perder el 70% este año. Y lo digo con mucha tristeza. Porque después hasta se pone en objeción si hay hambre o no hay hambre. No tenemos que ir con una lupa a tu casa o a la casa de un compañero para saber cómo se va ajustando cuando los billetes no alcanzan, porque vas perdiendo. El horizonte se hace mucho más exiguo, más corto. Bueno, ¿qué va a pasar acá? Ustedes han pedido por nota una reapertura de paritaria. Esa es una foto. Ahora, Massa con el anuncio de los bonos y diciendo que lo resuelva Kicillof o Mariel Fernández, ¿cómo si ustedes no tienen diálogo? Primera pregunta. Y la segunda, si le dan un bono, suma fija, ¿se computa por la paritaria? ¿No? ¿Qué? Porque eso quedó abierto también. ¿Qué estamos cubriendo? El escenario de este anticipo de 2 tramos de 30.000 pesos para un trabajador nacional, bajo convenio, así sea planta transitoria, pero bajo convenio, es una cuestión y es posible asimilar que sería un anticipo a cuenta de la negociación paritaria. Claro. En el caso de la Municipalidad de Moreno, por ejemplo, inclusive de los trabajadores de la Provincia de Buenos Aires, en muchos casos ha significado esa suma un aumento de un 25% o un incremento de un 25%. Para hablar de aumento siempre uno tiene que partir de estar nivelado con respecto a la inflación y avanzar para recuperación salarial. Claro. Esto es muy difícil concebirlo en la provincia, si bien se gana algunos puntos, no termina siendo un salario de referencia y mucho menos en la Municipalidad de Moreno, donde ya antes habíamos perdido muchísimo. Este año íbamos con la premisa de no perder frente a la inflación y ya estamos arriba de los 25 puntos en lo que se pierde a julio.
Sí. Más allá de este nuevo incremento de 15%, seguimos siempre muy por detrás de lo que debería ser en términos porcentuales, ni que hablar en términos de referencia salarial, cuál debería ser un piso de referencia de un salario para un trabajador o trabajadora que sea cabeza de familia. Entonces, ¿qué decimos? Debe haber reapertura urgente paritaria. Eso es nuestro lema, es con lo que estamos saliendo a recorrer en todos los sectores. Estuvimos haciendo muy temprano asamblea en los obradores y vamos a seguir haciendo este recorrido, instando a que los compañeros y compañeras participen. Si hay decisiones que sean participativas, que sean contundentes, porque no estamos hablando ni más ni menos que la subsistencia diaria, ya no el tema de sostener la economía, sino la subsistencia diaria. Vos bien lo dijiste y lo decían los compañeros. Si pienso en lo que sale la carne, el pan y la leche, ya solamente con eso ya me angustio porque sé que tengo por encima de mi salario. ¿Vos sabés es aplastante. Se ha perdido esta humanidad, Walter? Hablamos de 100.000 pesos o 120.000 pesos. Y si lo empezamos a cruzar por lo que vale un kilo de pan, la leche, listo, es aplastante lo que está pasando. Por eso yo digo que lo que se oculta es el hambre, se oculta la represión y gobierna la mentira. Un bono, ¿de cuánto podría ser? Ya han hecho ese cálculo porque vos estás sosteniendo lo mismo que me dijiste siempre. Estamos yendo a los lugares de trabajo para escuchar, porque qué mejor que ellos te cuenten lo que vos estás pasando, que es parecido. La pregunta es cuándo ese trabajador dice, voy a pelear por lo que perdí. O está ajustado a que, como hay elecciones, y por ahí la derecha es el cuco, lo de hoy es Disneylandia, entonces no peleamos. Yo creo que hay grandes encrucijadas para ustedes que deben resolverlo en el mediano plazo. En lo inmediato no se resuelve, pero por lo menos plantar una bandera y seguir esa línea. Si no, las patronales van a jugar al juego que lo realizan muy bien, y ganan siempre. Es decir, no tengo. Bueno, la variable de ajuste de laburantes, ¿no? Es lo que ha pasado en 4 años del gobierno de María Fernández. Indudablemente e inobjetablemente. Digo, porque los datos son datos y son reales. ¿Y ahora? Bueno, ahora, como bien decís, yo no entiendo, sino que lo interpretamos en conjunto cuando hablamos con las y los compañeros. Sí. Que si hubo un anuncio de medidas económicas para llegar a cierto sector de la población y sobre todo a la clase trabajadora, y en esto distingamos a toda la clase trabajadora. Aquel que está bajo un programa social es trabajador, aquella que está bajo un programa social es trabajadora. Que también le dan al potencial de trabajo, también hay un incremento. Que hay un incremento, que también es muy exiguo, pero digo, claro, si hubo un anuncio... Discúlpame, Walter, no es un incremento, es para que no pierdas tanto. Yo no puedo decir que es un incremento. Yo no puedo hablar de recomposición cuando están perdiendo 30. Bueno, ahora perderé 20, pero estoy perdiendo, no estoy ganando, no estoy empatando. Entonces, son migajas. Con eso, ¿vos creés que mueve el amperímetro? No creo que se mueva el amperímetro, tampoco creo que una medida sea para, de desestimar, pero a lo que voy. Esta medida es un paliativo y tiene un cortoplacismo que es octubre, está clarísimo, es septiembre, octubre, sí. Y después de ahí, nuevamente, cada cual a su juego, diría, ¿no? Como sí. Antón Pirulero. Sí. ¿Qué es lo que creemos que debe ser trasladable? En nuestro caso, a la provincia, a la municipalidad, y entendemos a todas las municipalidades de la provincia de Buenos Aires en los mismos términos. Esa es una medida, y si no, tendrá que darse la discusión en el ámbito paritario para no pensar en perder lo menos posible, para realmente ir a la cifra de lo que significa empatarle a la inflación o ganarle a la inflación. Esa es nuestra posición, tiene que ver con que si hay una medida, y lo dijimos hoy claramente en las asambleas, si hay una medida que atiende a la necesidad de un sector de la población, no puede haber un sector discriminado. Si atiende 5,5 millones de trabajadores del sector privado, tiene que atender al conjunto de estatales, no solamente del ámbito nacional, sino de las provincias y las municipalidades. Y obviamente es una línea que comparte toda nuestra central y nuestra ATE, porque nosotros somos representantes de toda esa porción. Bueno, imagínate este escenario. A nivel nacional le dan los bonos, que son 60.000, ¿no? Sí. 2 bonos de 30, creo que es así. ¿Y la provincia? Si la provincia dice, Kicillof, no puedo porque no me manda plata masa, porque esto forma parte del ajuste del FMI, del acuerdo, más que el ajuste del FMI, es el acuerdo que tienen que bajar el déficit y demás. Entonces Kicillof dice, bueno, le puedo dar 20, no 60. Y Mariel dice, puedo dar 15. Fíjate todas las diferencias, las escalas, sí. ¿no? En nombre de las posibilidades.
Eso me refiero, que la encrucijada es grande porque no hay un solo camino. Se están cruzando todos los caminos, paralelas y perpendiculares. De allí que la responsabilidad de la conducción y de todos los compañeros y compañeras de ATE es saber en dónde pararse, y no por una cuestión dogmática, sino por la pérdida, es decir, no perdamos más o no perdamos tanto. Objetivamente, Mariel no les va a devolver lo que le sacó en 4 años, porque nunca lo hizo y no lo hará. El tema es ahora el momento. Y finalmente la pregunta, Walter, es si lo electoral juega para una estructura como ATE, es decir, no ser funcional a, no salimos a marchar, no hacemos una huelga, no convocamos un paro. ¿Cómo juega eso? Concretamente te lo pregunto y que honestamente una respuesta tuya. Bueno, los debates que venimos dando en la provincia de Buenos Aires no tiene tanto que ver con ser funcional a quién o dejar de ser funcionales, sino claramente también la defensa de la autonomía en términos de poder decidir e interceder en los procesos políticos. Esto significa ser parte de un proceso sin que ese proceso o que de una estructura se meta dentro de las decisiones autónomas o decisiones soberanas y democráticas que tiene nuestra organización. Entonces el debate es cómo intervenir en este momento político, sin dejar de lado ningún tipo de bandera sobre lo que obviamente, claro, porque aparte este reclamo había sido elevado, el reclamo de nuestra central era que el refuerzo sea de 100.000 pesos, como decir una de las tantas medidas, pero venimos hablando de muchas medidas que tienen que ver... Hace un montón de tiempo vienen hablando con indicios de programas de gobierno, que tiene que ver con el tema de la construcción del canal de Magdalena, el tema de la soberanía, producción y trabajo, o sea, ir un poquito más allá de las reivindicaciones de una organización, sino que pensar en un indicio de programa de gobierno para realmente albergar un gobierno popular. Lamentablemente, o sea, el gobernador tomó un poco la bandera de respecto a lo que tiene que ver con todas las vías navegables, hubo un debate, hubo una profundización de ese debate también, hubo un recorrido de dirigentes de nuestra organización en todo lo que es la vía troncal del Paraná-Paraguay, o sea que eso estaba en vilo como para poder en un momento histórico dar ese salto. Lamentablemente hemos retrocedido. Hemos retrocedido porque como parte del campo popular, no por una gestión de gobierno, parte del campo popular que podría albergar con ese cacho de soberanía, tener un poquito más de recursos para poder atender a los más necesitados, que es también parte de los debates. Lamentablemente estamos en esta encerrona y encrucijada de un momento donde vos decís, se cruzan un montón de paralelas. Bueno, es que si se habilita una suma fija o seguimos discutiendo en términos porcentuales en el marco paritario. Las dos cosas, Walter. Yo creo que, de hecho... Dame la suma fija y abrí paritaria. Hablar de que sea absolvible también es un paradigma, es un camino señalado. No es decir bono y después eso no queda en ningún lado. Bono absolvible por las paritarias, con lo cual las sumas siempre remunerativas. No hablar de sumas fijas que después no se trasladan al salario, porque lo tenemos ahora y después de noviembre que es nuevamente el abismo. Con lo cual, la discusión está clara, lo decíamos claramente también con todos los compañeros y compañeras que participaron de las asambleas. Es si hay suma fija, pero que eso después se traslade al salario, porque si no, es simplemente un pequeño salvavidas. Una curita. Una curita, todo. Gracias, Walter.